quiero más de ti. Y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Si yo quiero más de ti, y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero más de ti, y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Si yo quiero más de ti, y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, transfórmame a ti, Señor, solo a ti. Todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú, Jesús.
quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yeah. Quebrántame, transfórmame, consúmeme en el fuego de tu amor. Tuyo soy, Señor, todo tuyo, para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú y nadie más que tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Lo que no es de ti, el velo deshaz para solo a ti mirar. Arranca de raíz lo que no es de ti, lo que no es. Solo a ti mirar. Voy a seguirte en pos de tu presencia. Voy a seguirte. Voy a seguirte en pos de tu abre mis ojos, escudriñame, no puedo vivir sin tu presencia, no puedo vivir sin tu presencia. Prosigo hacia ti, no te alejes de mí, no te alejes de mí. Rompiendo las barreras, pues tú no me negarás.
Santo inunda de alegría este lugar. Usted se puede mover ahí con todo su sabor. Vamos, vamos, latinos, iglesia latina. Te anhelo, te deseo. Ven, camina junto a mí. Tú me puedes entender, Consolador. Sumérgeme, inúndame de ti. Quiero llevar tu color en mi espíritu. Inúndame de ti. Quiero estar en ti. Que me guíes en mi caminar. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, Consolador, ayudador, una vez más. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, Consolador, ayudador. Te anhelo, te deseo. Camina junto a mí, tú me puedes entender, Consolador. Sumérgeme, inúndame de ti. Quiero llevar tu color en mi espíritu. Inúndame de ti, quiero estar en ti. Que me guíes en mi caminar. Oh, gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, Consolador, ayudador. una vez más, Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, Consolador, ayudador. una vez más. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, Consolador, ayudador. Una vez más, Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, Consolador, ayudador. Y Él una vez más, el Consolador, viene a nuestras vidas para guiarnos hacia nuestro primer amor, para envolvernos en una atmósfera de romance, de amor. Una vez más, tú en mí, ayudándome. Una vez más, tú en mí, ayudándome. Una vez más, tú en mí, ayudándome. Baila con el Señor. Una vez más, tú en mí, ayudándome. 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 Sí, Espíritu, una vez más, tu amor, tú en mí, trayendo amor. Oh, sí, tú en mí, ayudándome. Tú en mí, Una vez más, tú en mí, ayudándome.
sostienes, me fortaleces, ayudándome. Una vez más, tú en mí, Espíritu Santo de Dios. Una vez más, el débil dice fuerte soy, ayudándome. Una vez más, que en el dolor puedo cantar, puedo reír. Espíritu Santo, y es por ti. Una vez más, tú me ayudas, me fortaleces. Iglesia, muy buenos días. Qué bueno saludarlos en esta mañana. Hemos disfrutado de una alabanza hermosa para nuestro Dios. Nos hemos preparado hoy para este servicio, para adorarlo, para exaltar su nombre, para darle gracias por todas las cosas que Dios ha hecho en medio de nosotros. Estamos felices. Hoy usted puede disfrutar con su familia y en su casa, con las personas con las que ahorita está compartiendo. Y yo quiero invitarte para que en esta mañana podamos darle gracias a Dios y compartir este texto de la palabra que te voy a dar y que podamos tomar la cena del Señor. Y quiero decirte que la cena del Señor debemos de tomarla todos aquellos que somos discípulos de Jesús, porque si tú te preguntas con quién tomó la cena el Señor, pues la tomó con sus discípulos. Yo te quiero decir en esta mañana que todo aquel que ha tomado la decisión por Jesús, que todo aquel que ha testificado de Cristo, que ha tomado la decisión de bautizarse, como lo dice la palabra, bíblicamente, como lo enseña el Señor, por inmersión completamente en las aguas, pues los que hemos tomado esta decisión, hoy podemos tomar la cena del Señor y podemos decir que somos sus seguidores, somos sus discípulos. Juan capítulo 6, versículo 48, el Señor viene en una conversación con algunas personas del pueblo, viene hablando con ellos, y en el versículo 35 Jesucristo le dice: ustedes no recibieron el pan del cielo a través de Moisés. Y la gente que está allí le está preguntando al Señor, no entienden, y el Señor les dice: yo soy el verdadero pan de vida, el pan que vino del cielo. Y en el versículo 48 Jesús vuelve y les habla y les dice: yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera, les está diciendo Jesús. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. El Señor les está hablando, y tal vez ellos no entienden, pero el Señor les está diciendo que Él es la persona que va a morir, que va a ir a la cruz, que va a entregar su carne, su vida. Les dice textualmente: yo voy a dar mi vida. Y hoy yo te quiero decir que todos los que hemos aceptado a Jesús, lo hemos recibido, pues vamos a tener vida. Dice: la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: de cierto os digo, que si no comiereis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. Realmente Jesús, el que lo hizo todo, el que entregó su vida, su cuerpo, y derramó su sangre para que usted y yo hoy tengamos vida y para que un día tengamos resurrección, porque el Señor lo dice, que Él nos va a resucitar, y yo lo creo y usted debe de creerlo también. El que come mi sangre, versículo 54, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Diga amén. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Y eso es lo que necesitamos. Y hoy, como lo dice Lucas 22:7 al 20,
el Señor toma la cena con sus discípulos y al final les dice: yo no voy a volver a tomar esta cena aquí en la tierra, esta será mi última cena con ustedes, pero dice, pero un día la voy a volver a tomar en el cielo con todos ustedes. Hoy te digo, un día el Señor va a volver a tomar esta cena con nosotros en el cielo. Pero hay algo importante que Jesús dice aquí en este pasaje que te estoy diciendo de Lucas 22, del 7 al 20. Dice que hagamos memoria, que todo el tiempo que hagamos esto recordemos lo que Él hizo, su obra en la cruz por usted y por mí. Entonces aquí volvemos al pasaje de Juan 6 y dice Jesús en el versículo 57: como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Aleluya. Jesús nos dice, y hoy podemos recordar todo lo que Él nos dijo y hacer memoria en medio o a través de esta cena, de este pan que tipifica su cuerpo. Este pan tipifica el cuerpo que el Señor entregó, y este fruto de la vid, este jugo de uva, tipifica su sangre que derramó por nosotros. Pero Él nos dice que Él es Él, es Él. Él es ese pan, y su sangre es ese vino que hoy vamos a tomar, ese jugo de uva que hoy vamos a tomar. Es Él el que nos dio vida, verdaderamente, solo Jesús. Entonces yo quiero invitarte para que allí donde estás, tú has preparado en tu casa, lo anunciamos, lo hemos venido diciendo, para que prepares esta cena y la vamos a tomar, y yo quiero que oremos. Entonces tómala allí. Los que ya hice la aclaración han tomado esta decisión por Jesús, son discípulos de Jesús, le han anunciado al mundo que han tomado la decisión de seguirlo a Él. Pues hoy vamos a tomar esta cena. Allí donde estás, vamos a comer, ¿sí? Este pan que representa su cuerpo. Y este jugo de uva que representa su sangre, que por nosotros Él llevó a la cruz, su cuerpo, y derramó su sangre para que todos nosotros tengamos vida eterna. Y hoy recordamos esto maravilloso que hizo nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, y esperamos a que llegue ese día. Padre, gracias, dele gracias allí donde usted está, Dios. Señor, te damos gracias por este momento tan maravilloso. Yo sé que voy a ir, Dios, al cielo. Yo sé, amado Dios, que tú me vas a resucitar un día y voy a poder volver a disfrutar, Señor, de eso tan maravilloso. Pero lo voy a hacer contigo, Dios, porque creo. Lo voy a hacer contigo, mi Señor Jesús, porque creo que tú eres la vida. Y tú me la has dado a mí a través de tu cuerpo y a través de tu sangre. Y yo sé que a todos aquellos, Dios, que te han recibido como Señor y Salvador de sus vidas, tú también, amado Dios, les has dado de esa carne y de esa sangre. Aleluya. Toda la gloria sea para ti. Amén. Bueno, y quiero darle también los anuncios en esta mañana. Decirle que toda la semana, de lunes a viernes, estamos en Alborada a las 5 de la mañana. Pero nuestra Alborada de jueves es especial. Tenemos palabra, tenemos alabanza. Allí, en ese audio devocional, pues tú vas a recibir una palabra y vamos a adorar también al Señor con unas alabanzas. Pero quiero animarte para que nos envíes tus peticiones. Envíanos tus peticiones. Queremos orar por ti, por tu familia, por aquellas personas que han pedido oración, y queremos hacerlo. Entonces, con tiempo, envíanoslas, porque allí vamos a estar orando. También decirles que todos los viernes estamos ayunando. Los viernes, sí, desde casa estamos ayunando. Es un tiempo para Dios. Tú puedes estudiar ahí la palabra, estar orando, estar clamando a Dios y presentando tantas situaciones
que no solo de nosotros, sino de nuestro país y de las naciones enteras de la tierra. Hay tantas necesidades por las que podemos orar y presentar a Dios. Entonces, animarlos para que sigamos adelante en nuestros servicios los miércoles a las 7 de la noche, todos los miércoles. Si tú no te has suscrito al canal, pues hazlo ahorita, haznos tus comentarios y vamos a seguir enviándote todo lo que estamos haciendo como Iglesia Familia de Dios Sur los domingos a esta hora, nuestro culto familiar, y recordarles que apenas termine nuestro culto, sigue el culto para los niños. La iglesia infantil tiene el servicio para los niños. Pero también quiero anunciarte en esta mañana que el próximo 26 de agosto empieza la Convención Internacional Una Familia Más para Cristo, y es la convención de nuestra iglesia madre, donde nosotros estamos participando, estamos felices de poder recibir una bendición de parte de Dios. Y este 28 de agosto vamos a tener una noche evangelística, va a ser algo maravilloso. Es el día donde vamos a invitar a todas estas personas por las que hemos estado orando. Si tú tienes a alguien que el Señor ya te mostró para que este 28 de agosto esté allí, recibiendo la palabra, recibiendo un milagro, pues haznos llegar estos nombres. La idea es que sigamos orando por ellos, y son las personas que tú vas a invitar. Vamos a enviarles las tarjetas con tiempo, las invitaciones, para que tú puedas invitar a un amigo, a un compañero de trabajo, a un vecino, tu familiar, a aquella persona que necesita conocer a Jesús. Este va a ser el tiempo, se los aseguro, y va a ser un tiempo espectacular. El 26 de agosto es la inauguración y vamos a tener una palabra. El jueves también, 27, vamos a tener una palabra de parte de Dios. Vamos a tener unos invitados internacionales, pero también del país, que van a estar dando una palabra, van a estar predicando. El sábado vamos a tener un concierto maravilloso, y el domingo vamos a terminar nuestra convención. Pero quiero decirles que lo más importante son las almas. Entonces el 28 de agosto vamos a invitar a aquellas personas que Dios ha colocado en nuestro corazón, que necesitan conocer a Dios. Entonces preparémonos, porque lo que viene es grande. Y también 17, 18 y 20 de septiembre va a ser nuestro tiempo, un tiempo especial que vamos a tener en Familia de Dios Sur. Vamos a estar de cumpleaños y nos hemos venido preparando. Ya tenemos unos predicadores que van a estar bendiciéndonos en ese tiempo, y yo les quiero decir que nos preparemos, porque va a ser algo poderoso lo que Dios va a hacer. Amén. Entonces ahorita quiero decirte que vamos a orar por nuestros diezmos y por nuestras ofrendas, ¿sí? Y como lo hemos venido diciendo, este es un tiempo especial de nuestro servicio también para Dios, lo que hacemos aquí, porque debemos honrar a Dios. A pesar de que usted sabe, aquí en la pantalla tal vez esté apareciendo donde nosotros estamos recibiendo nuestros aportes, donaciones, los diezmos, las ofrendas, todo para Dios. Pues yo quiero darte una palabra y decirte que allí en tu casa, con tu familia, tú ahorita te pongas de pie y vamos a orar por nuestros diezmos y nuestras ofrendas, nuestros aportes, todo lo que hemos apartado para Dios, separado para Dios. Dice Malaquías capítulo 3 versículo 10, te lo voy a leer en la versión de Reina Valera del 60. Dice: trae todos los diezmos al alfolí. ¿Cuál es el alfolí? Es el tesoro de la iglesia. Es la parte donde la iglesia maneja todos los recursos y donde se hacen todas las cosas, la bendición, las obras sociales, los mercados que se entregan y todo lo que significa la obra del Señor. Entonces dice la palabra: y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán: bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Miren, a la iglesia, al tesoro de la iglesia, el alfolí, es que debemos de llevar nuestros diezmos, nuestras ofrendas, nuestras primicias, todo lo que Dios nos permite tener para darle a Él. Ahora, dice que hallaremos alimento en su casa. Claro, es Dios es el que nos alimenta. Dios usa a sus pastores, a sus siervos, a los mentores, a todos los que hacemos la obra para Él.
Dios nos usa para llevar esta palabra que es alimento a tu vida, a tu casa, a tu familia. Pero dice la palabra que solo a través de cuando usted y yo obedecemos a Dios, lo dice aquí, lo acabo de leer, Él reprenderá al devorador. Y es aquel que se levanta contra tu economía, contra tus finanzas. Es aquel, el devorador, el que te hace perder lo poco que tienes o lo mucho que puedas tener. Lo hace perder. Dice la palabra que de la única manera que Dios lo va a reprender es que cuando usted y yo obedecemos a Dios. Pero también dice aquí que nos van a llamar tierra deseable. Cuando usted y yo obedecemos a Dios, eso se refleja en nuestra vida y la gente va a querer tener de lo que Dios nos ha dado. Yo estoy hablando de todo lo maravilloso que Él hace en nosotros y de las cosas que Dios también trae a nuestra vida, porque lo que tú tienes, lo que yo tengo, todas las cosas nos las ha dado Dios. Entonces yo quiero que ahí donde estés vamos a orar por nuestros diezmos, nuestras ofrendas y darle gracias al Señor por este maravilloso tiempo también del servicio. Padre, te damos gracias, Dios mío, por todo lo que tú nos das, por toda bendición que traes a nosotros. Y en esta mañana, Señor, queremos honrarte con nuestros diezmos, nuestras ofrendas, aportes, primicias, todo, Señor, lo que hemos decidido traerte. Y te pedimos, Espíritu Santo, que seas tú glorificándote. Y creemos en esta palabra, Señor. Y creemos que tú nos alimentas, que tú traes a cada uno de nosotros lo que necesitamos. Pero también, Señor, creemos que tú te encargas del devorador, de todo aquello que viene en contra de nosotros para saquearnos, para quitarnos lo que tú nos das. Pero también creemos, Dios mío, que somos tierra deseable, que la gente quiere de lo que tú has dado a cada uno de nosotros, de lo que tú has colocado en nuestro corazón y de la bendición que has traído a nuestra vida. En el maravilloso nombre de Cristo Jesús. Hermanos, amigos, ustedes saben que todo esto lo pueden depositar y hacer conforme a lo que ya han venido haciendo. Ahí están los canales, ahí están las cuentas, ustedes lo pueden hacer. Que el Señor los bendiga. Y ahora vamos a recibir una poderosa palabra del Señor. Prepárese y gocémonos en esta palabra. Amén. Bueno, quiero decirles también que el 23 de agosto nuestra iglesia madre está promoviendo una siembra. Es necesario hacerla porque se están comprando unos equipos de audiovisuales y también porque tenemos la convención de la cual vamos a participar porque es una bendición. Entonces yo quiero motivarlos para que en esta oportunidad que tenemos podamos ser parte de esta siembra. Te invito para que ores a Dios y le pidas al Señor que te dé esa semilla para que podamos ser parte de este poderoso evento que estamos haciendo. Dios te bendiga. Porque la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Familia de Dios, Cruzada Cristiana te invita. Convención Internacional. Una familia más para Cristo. Una familia más para Cristo. Por nuestro canal en YouTube. Canal oficial Iglesia Familia de Dios, Cali. Miércoles 26, 7:30 de la noche. Jueves 27, 7:30 de la noche. Viernes 28, 7:30 p.m. Noche evangelística y de milagros. Sábado 29, 6:30 de la tarde. Gran concierto a Dios en todos los tiempos. Y domingo 30 de agosto, 9 de la mañana, ministración especial a las familias. Prepárate, no te lo puedes perder. Un tiempo especial para toda la familia. Convención Internacional, una familia más para Cristo. Por nuestro canal en YouTube, canal oficial Iglesia Familia de Dios, Cali. Miércoles 26, jueves 27, viernes 28, sábado 29 y domingo 30 de agosto. Para más información visita nuestras redes sociales, nuestro canal en YouTube. Porque la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Ageo 2:9. Buenos días a todos, el Señor les bendiga. Espero que estén todos ahí acompañaditos con su familia, que ya le hayan dado compartir al mensaje de hoy, al culto de hoy. ¿Por qué no me acompañan en una oración al Señor? Cierra tus ojitos. Padre, gracias por esta hermosa mañana. Gracias, Señor, porque
Tú has sido muy bueno con nosotros porque al despertar tuvimos vida, salud, está nuestra familia a nuestro lado, Señor. Y por sobre todas las cosas te tenemos a ti. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro todo, tú eres el centro de nuestra vida. Gracias por haber llegado a nosotros, por habernos cambiado, por haber hecho tu obra en mí. Padre, pero sabemos que la obra aún continúa, que aún hay cosas, Señor, por hacer en nuestras vidas. Así que te ruego que a través de tu palabra nos abres en esta mañana. A través de tu palabra, Señor, seamos ministrados por ti, reargüidos, Señor, exhortados también, pero también desafiados a un cambio. Desafiados, Señor, a hacer tu voluntad, a hacer lo que tú quieres. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, y le he titulado el mensaje de hoy, Siguiendo a Cristo. Para ello quiero que me acompañes al libro de Mateo, capítulo 16. Vamos a leer desde el versículo 21. Y dice así: Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Bueno, vamos a leer ahí hasta el versículo 26. Jesús les estaba contando a sus discípulos sobre los padecimientos por los que él iba a tener que pasar. Y él les estaba diciendo que ya les llegaba la hora de morir. Los estaba advirtiendo y les confiaba como sus amigos todas las cosas que él iba a pasar ya muy pronto. Pero también les quería mostrar que el propósito para el cual él estaba en la tierra ya se iba a cumplir. Ese propósito de salvación para toda una humanidad. Y que ni aún los padecimientos o él sabiendo lo difícil que iba a suceder o todo lo que iba a tener que pasar, lo iban a detener para poder cumplir ese propósito en su vida. Pero entonces, después de la intervención de Pedro, del apóstol Pedro, Jesús les dice que si quieren ser sus discípulos, tienen que ser como él. En pocas palabras, les estaba diciendo Jesús a sus discípulos: yo me estoy negando, yo estoy haciendo la voluntad de mi Padre. Entonces, si ustedes quieren ser sus discípulos, mis discípulos, tienen que hacer lo mismo que yo. Y ser discípulo de Jesús, el mundo, incluso algunos cristianos, lo han mostrado como algo fácil. De hecho, muchos predicadores hoy hablan de que es fácil seguir a Cristo y es tan nombrada aquella teología de la prosperidad. Todo para ellos es que les va a ir bien, todo para ellos es que Cristo es la solución, de que en Cristo no están en crisis. Todo para ellos es que hay que tener fe, hay que creer que van a tener cosas buenas. Y la Biblia sí habla de eso. Pero también la Biblia habla de que hay que obedecer a Dios para poder adquirir todas esas cosas de las que muchos hablan. Entonces, muchos piensan por este tipo de cosas que ser cristianos es cambiar de religión, que ser cristianos es andar con la Biblia debajo del brazo o cargar con la Biblia en el celular, que ser cristianos
es ir a una iglesia de vez en cuando, algún domingo o algún miércoles, o leer de vez en cuando un versículo, saberse el Salmo 91 o saberse el Salmo 23, o decir frases todo el tiempo como Dios te bendiga, o varón de Dios, o mujer de Dios, o decir cancelado, o decir hay poder en la sangre de Cristo. Bueno, hay mucha gente que piensa que ser cristiano es eso, pero Jesús nos deja muy en claro en este texto que todo aquel que quiere ser discípulo de Él tiene que hacer mucho más que lo que están haciendo. Y estos hombres, Él estaba hablando ahí a sus discípulos, y eran hombres que habían venido siguiéndolo a Él, que habían venido escuchando la palabra que Él les predicaba, que venían viendo los milagros, todo lo que Jesús hacía, y aún a ellos les está diciendo que probablemente ellos no son tan cristianos como ellos lo imaginan. Y yo no sé cuántos años tú lleves en el Evangelio, no sé cuánto tiempo hayas decidido cambiar de religión, pero la pregunta que el Señor nos está diciendo ahí, ¿será que en realidad somos cristianos? ¿Será que en realidad estamos siguiendo a Cristo? Entonces vamos a ver en esta mañana, a la luz de este mensaje, a la luz de este texto, dos cosas que nos está pidiendo Jesús que hagamos si en verdad queremos seguirlo. Y aún dos cosas que nos van a evidenciar si en realidad estamos siguiendo o no estamos siguiendo a Jesús. Y dice en el versículo 24 del mismo texto de Mateo: entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz. Y ahora sí, sígame, dice Jesús. Entonces, lo primero que yo encuentro aquí que está diciendo Jesús es que debemos ¿qué? Negarnos a sí mismos, negarnos a cada uno de nosotros. En la versión lenguaje actual lo dice así: tienen que olvidarse de hacer su propia voluntad. Negarse a sí mismo es abrir el corazón a Dios. Lo que Jesús nos está pidiendo es que podamos anteponer la voluntad de Él a la nuestra, que los designios, el propósito, su voluntad, sus deseos, su palabra esté por encima de nosotros mismos, por encima de nuestras opiniones, por encima de nuestros pensamientos, por encima de nuestros propios planes, por encima de nuestros propios deseos, que su voluntad esté por encima de él. Es decir, que yo ya muera, como dicen Corintios. ¿Sí? Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Eso es negarse. Negarse a sí mismo no es pensar que ya, como nosotros a veces creemos que sí, que negarnos es decir, yo ya no vivo. No, no es hablar. Dios está pidiendo aquí acciones. Él está pidiendo que tú y yo demostremos que nos negamos a nosotros mismos. La voluntad de Dios siempre es mejor que la nuestra. Cuando en Isaías en el capítulo 55 dice que sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos y sus caminos que nuestros caminos, Él está hablando allí realmente no de cosas buenas que nos van a pasar y de que si tú estás pensando en una casita, Dios te va a dar una casa grande, o que si tú estás pensando en una moto, Dios te va a dar una camioneta. No, lo que Él está pensando allí es su voluntad. Lo que Él está hablando ahí es de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es mucho más grande que nuestra voluntad. La voluntad de Dios es mucho más grande que nuestros pensamientos. Entonces, cuando Jesús le está hablando allí a los discípulos y hoy en día nos está hablando a nosotros también, lo que está diciendo es que tu voluntad ya no esté por encima de mi voluntad. Lo que Jesús nos está llamando es a que entendamos que la voluntad de Dios, su voluntad, siempre va a ser más grande, más alta, va a ser mejor que la suya. Y esa es una razón para que nos neguemos. Esa es una razón para que nos neguemos. No es fácil negarse a nuestros planes, no es fácil negarse a nuestros deseos, no es fácil negarse a nuestra voluntad, a lo que nosotros mismos queremos hacer. Pero cuando sabemos de que la voluntad de Él es más grande, eso nos va a ayudar un poco más.
Su voluntad siempre es mejor, porque la voluntad de Dios nos llevará a la salvación. Miren nomás el ejemplo de Jesús. Tremendo el ejemplo de Jesús. Dice en el versículo 22 que Pedro lo tomó aparte y comenzó a reconvenirle y dice, diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Wow, parece muy bonita como la intención de Pedro en esos momentos, ¿verdad? Guardar a su maestro, quería estar con su maestro, que su maestro no le faltara, quería tener a su maestro con él y no quería ver sufrir a su maestro. Pedro amaba a Jesús, pero probablemente eso no, o mejor, probablemente no estoy segura que según lo que dice este texto, a Jesús le molestó. Y dice en el versículo siguiente, pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque pone la mira en las cosas de Dios y no en la de los hombres. Y hay otra versión que dice, Pedro, estás pensando como piensa Satanás. Y uno dice, wow, ¿cómo así? Pero si la intención de Pedro era la mejor, él quería que su maestro no sufriera, él quería que su maestro viviera. Y ahora entonces, ¿por qué Jesús le dice que está pensando y actuando como Satanás? Pues porque su mirada estaba en las cosas de los hombres y no en las de Dios. Pedro, aquel que unos versículos antes, dentro del mismo capítulo, el Señor le había dicho, ahora te llamaré Pedro, que significa piedra, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Le estaba diciendo Jesús, o sea, acababa de acontecer un suceso apoteósico para la vida de Pedro. Pero ahora el mismo Pedro, que Dios lo había llamado piedra, ahora ese mismo Pedro aún era una piedra de tropiezo para que la voluntad de Dios se cumpliera en la vida de Jesús, para que la voluntad de Dios se cumpliera en la humanidad. Pedro estaba diciéndole a Jesús, tú no mereces. ¿Por qué puedes dejar de hacerlo? Que eso no te acontezca a ti. Pero Jesús sabía claramente que la voluntad de Dios estaba clara para su vida, que la voluntad de Dios era traer salvación a toda una humanidad y él no estaba dispuesto a dejar de hacer la voluntad de su Padre. Jesús se estaba negando a sí mismo. Jesús sabía del padecimiento que le venía. De hecho, Jesús dejó todo su trono, dejó todo su reinado, se despojó de sí mismo para poder llegar a la muerte de cruz. ¿De qué te has despojado tú? ¿De qué te has despojado tú? Lo que el Señor nos está diciendo es, si tú quieres ser un seguidor, un discípulo de Cristo, necesitas despojarte. Necesitas negarte a ti mismo. Necesitas negarte a ti mismo. Pedro estaba mostrando una vez más que él era carnal. Y Pedro ha sido muy criticado porque él era muy sanguíneo, ¿no? Y él era muy de dejarse llevar de sus instintos, de sus emociones, de sus sentimientos. Y entonces Pedro estaba demostrando una vez más lo carnal que él era. Y Jesús le dice, no pone la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Pedro no estaba viendo que Jesús iba a morir para que él pudiera tener salvación. Pedro lo que estaba viendo era que ya no iba a tener más a su maestro consigo. Eso era lo que estaba viendo Pedro. Y muchas veces las cosas que son pasajeras, hay cosas que probablemente parecieran fuertes y no queremos evitarlas, pero nosotros no estamos viendo mucho más allá. Necesitamos empezar a ver con los ojos de Dios, dejar de ver con los ojos del hombre. Cuando tú y yo nos negamos a nosotros mismos, empezamos a ver con los ojos de Dios. Pero cuando tú y yo estamos sujetos a nuestras pasiones, a nuestra voluntad, a lo que nosotros, a nuestra razón, a lo que nosotros pensamos y queremos hacer, entonces empezamos a ver con los ojos de los hombres. Y eso le molestó muchísimo a Jesús.
Jesús le molestó que Pedro quisiera ver con los ojos de los hombres y no viera más allá lo que podía llegar aún, no solo para él, sino para toda una humanidad. Y muy frecuentemente nos pasa lo mismo a nosotros. Y eso no permite que el propósito de Dios se cumpla. Pedro no entendía los planes de Dios en esos momentos. Y por eso Jesús le dijo que no lo hiciera. Prácticamente Pedro le estaba instando a que desobedeciera el propósito de Dios. A que en vez de negarse a sí mismo, hiciera su propia voluntad. Pero Jesús lo tenía súper claro, él tenía muy claro que él iba a hacer el propósito, que él quería agradar a su Padre, que él sabía que estaba destinado para eso. Y quiero decirte a ti en esta mañana que tú y yo estamos destinados para agradar al Padre. Tú y yo nacimos para agradar a Dios. Nosotros no nacimos para hacer nuestra voluntad, para hacer nuestros planes. Nosotros no nacimos para nada de eso. Tú y yo nacimos para hacer la voluntad de nuestro Padre. Tú y yo nacimos para hacer lo que Él quiere que nosotros hagamos. Para eso estamos destinados. Para eso estamos destinados. La reprensión de Jesús a Pedro era como decir, deja las cosas del mundo. Estamos muy absortos, pero muy absortos a las cosas del mundo. Toda tu atención, el pensamiento, todo tu tiempo están en algunas cosas del mundo. El trabajo, tus amigos, la televisión, el internet, los juegos, los placeres del mundo. Pero si trabajar no es malo, podrías decir tú, pastora, pero ¿cómo así? Yo no puedo ver televisión. ¿Tú me vas a decir ahora que ver televisión es pecado? No. Lo que está mal totalmente es que toda tu atención y tu pensamiento estén en esas cosas. Lo que está mal es que tú te dejes absorber por esas cosas del mundo y te aísles de lo que te rodea. De hecho, en el versículo 26 más abajo, parafraseándoles un poco, lo que dice ahí Jesús es: ¿de qué gana el hombre? ¿De qué le sirve al hombre si gana el mundo y pierde su alma? No serviría para nada que Jesús hubiera hecho caso a lo que Pedro le estaba diciendo y entonces se perdiera Pedro y se perdiera el resto de la humanidad. No sirve de nada que tú sigas queriendo sumergirte en tu trabajo, sumergirte en tu estudio, sumergirte en la televisión, en el internet, en tus amigos, sumergirte en todo eso y dejar las cosas de Dios a un lado, aislarte de Dios completamente, aislarte del propósito de Dios, dejarle rienda suelta a tu voluntad, si al final lo que va a traer a esto es que tu alma se pierda. No sirve que ganes muchos millones, que te vaya muy bien, que no hayas perdido tu trabajo, que estés haciendo muchas cosas y estés ganando dinero, si pierdes tu alma. Por eso Jesús está diciendo, niéguese. Y el llamado de Jesús al niéguese no es un llamado egoísta, es un llamado porque Él sabía que si hay negación, hay bendición. Si hay negación, hay salvación. Pero si no hay negación, hay perdición. Si no hay negación, hay perdición, iglesia. Las cosas del mundo no te dejan ver el propósito de Dios. Las cosas del mundo te hacen alejarte del propósito de Dios. ¿Qué te ha hecho alejarte del propósito de Dios? ¿Qué te ha hecho alejarte del propósito de Dios? Yo creo que es tiempo de que vayas sacando esas cosas de tu vida para que de una vez y por todas puedas llegar a cumplir, a negarte a cumplir ese propósito de Dios. Y probablemente son muchos cambios los que tengas que dar para hacer llegar a eso, para llegar a ese propósito de Dios, para poder negarte. Hay muchas cosas que tienes que cambiar, hay cosas que tienes que dejar, hay pensamientos que tienes que sacar de tu vida, hay decisiones que tienes que volver a tomar. Pero dice también la Biblia que cuando perdemos nuestra vida por Cristo es cuando realmente la podemos encontrar. Si tú te niegas a ti mismo,
a causa de Cristo, a causa de lo que Dios está diciendo aquí. Yo quiero seguir a Cristo y si para seguirlo me tengo que negar, tengo que perder mi vida. Entonces ahí es cuando realmente la voy a ganar. Ese es el momento donde la voy a ganar. 3 hombres, creo que es en Lucas capítulo 9, algo así, no estoy seguro, búsquenlo en sus casas después. Le decían a Jesús, yo quiero seguirte. Listo, vamos. No, espérame, yo entierro primero a mi padre. Yo quiero seguirte, listo, vamos. Espérame, me despido un momentico de mi familia. Yo quiero seguirte, listo, vamos. Espérame, yo algo talco. ¿En realidad quieres seguir al Señor? ¿En realidad tú quieres ser un cristiano? De verdad, no nominacional, no necesitamos cristianos nominacionales. Jesús no necesita cristianos nominacionales, porque si no asistiría muchísimos. Él necesita cristianos que estén dispuestos a dar su vida, a perder su vida a causa de Él. Y lo segundo que yo encuentro en este texto que dice Jesús es: tome su cruz. ¿Tome su qué? Tome su cruz. Y la cruz es mundialmente usada. La cruz es un símbolo conocido mundialmente y la usan los religiosos con el Cristo crucificado. La usan como fetiche, la usan como adorno, la usan como superstición. La usan aún, no sé si han visto esos raperos que usan unas cadenas gruesotas y con la cruz inmensa aquí en sus pechos. La cruz la usan aún como medio supuestamente cuando van a hacer un exorcismo. La usan para hacer el exorcismo según ellos. Bueno, la cruz la usan, es mundialmente usada, es mundialmente conocida. Pero en la Biblia, la cruz, en el tiempo de Jesús, la cruz es un instrumento de muerte. Y de la muerte más dolorosa que había en ese tiempo, más dolorosa, más vergonzosa, más humillante, y no solo dolorosa, sino que su dolor se prolongaba. Es decir, no era solo dolorosa en el momento que la crucificaba, sino que cuando una persona moría, iba a morir en la cruz, tenía que llegar y cargar la cruz hasta donde iba a llegar. Es decir, la cruz, él tenía que llevar, la cruz, su propio instrumento de muerte, lo tenía que llevar hasta allá, el lugar donde iban a ser crucificados. La cruz no es lo que muchos piensan que es. La cruz es muy importante en la vida de un cristiano. Pero Jesús está haciendo aquí en este texto un llamado a tomar la cruz. Si quieres seguirlo, toma la cruz. Es decir, si quieres ser cristiano, debes tomar la cruz. No se puede ser cristiano si no toma la cruz, es lo que dice Jesús aquí. El centro del cristianismo de Jesús. Jesús es el centro del cristianismo. Alrededor de Jesús gira nuestra vida. Y el cristianismo es mucho más allá de una religión. El ser cristiano es mucho más allá de ir a una iglesia. Ser cristiano es mucho más allá aún de diezmar, aún de orar, aún de leer la Biblia, aún de conocer la palabra de Dios. Ser cristiano aquí dice que es tomar la cruz. ¿Quieres ser cristiano? Toma la cruz. Toma la cruz. Pero por años el cristianismo se ha ido adoptando como si fuera una moda. En los tiempos de hace mucho, yo tengo de convertida 19 años, más o menos, sí, 19 años tengo de convertida. Y cuando yo inicié en el cristianismo, recuerdo que era el tiempo donde uno usaba las faldas largas, donde uno se vestía bien, decorosamente. No quiero decir que ahora no nos vestimos bien y que sea necesario usar faldas largas ni nada. Llegaba uno a la iglesia y al llegar uno se arrodillaba a orar antes de empezar el tiempo de alabanza. Llegaba uno temprano a la iglesia. Cuando yo empecé en el cristianismo, habían cosas que eran muy radicales, muy radicales.
Y hoy en día se han ido quebrantando. Hoy en día el cristianismo se ha ido adoptando como moda. Muchos dicen ser cristianos, muchos dicen llamarse ser cristianos, pero también esos mismos que han dicho que son cristianos han ido desacreditando el evangelio mucho. Cada día lo han ido desacreditando más y más. Cuando yo empecé, antes de ser cristiana, yo empecé en una doctrina errada. Y ellos decían que eran cristianos, pero ellos bailaban, tomaban y bueno, seguían otra cantidad de dogmas que no agradaban a Dios. Y cuando yo le decía a mis compañeros de trabajo que yo era cristiana, ellos se me reían, me decían: usted no es cristiana, usted es Cristina, usted no es cristiana, usted es crispeta, porque veían que yo hacía lo mismo que ellos hacían. La única diferencia era que yo decía Dios le bendiga, o que yo iba a otra parte a congregarme, o que de vez en cuando leía la Biblia. Ellos no veían una diferencia, y eso me confrontó muchísimo y me avergonzó de no llevar bien el nombre de Cristo, y me hizo ser una cristiana. Entonces por eso la gente ya no cree en los cristianos. Pero ¿qué significa entonces la cruz? Cuando nosotros escuchamos o leemos esta parte donde dice tome su cruz, es como si nos conectara rápidamente con la palabra carga. Y entonces cuando decimos tome su cruz, entonces dice, es como una carga para llevar. Y algunos mencionan una frase muy conocida, algo así como: esa es la cruz que tengo que llevar. Como si fuera una consecuencia, llevar la cruz fuera una consecuencia de sus malas acciones, de su pecado, o como si fuera un karma prácticamente llevar la cruz. Entonces, pero no, eso no significa la cruz. Antes de la muerte de Jesús, la cruz significaba la muerte más dolorosa y vergonzosa. Lo que les mencionaba, los romanos obligaban a llevar la cruz a los condenados a cuestas hasta el lugar de su crucifixión. Aumentaban así su dolor, su vergüenza. Llevaban ese propio instrumento de muerte hasta el lugar donde iban a ser crucificados. Pero después de la muerte de Jesús, la cruz significa gracia. La cruz es sinónimo de victoria, de redención, de sanidad, de libertad, de salvación. Pero en el tiempo de Jesús, que fue cuando el Señor estaba diciendo esto, en ese tiempo la cruz significaba muerte. Muerte significaba la cruz. Es decir, que las palabras de Jesús eran que si queríamos seguirlo, que si queríamos ser cristianos, que si queríamos ser sus seguidores, que si queríamos ser sus discípulos, les iba a costar. Si tú y yo queremos seguir al Señor, nos va a costar. No es fácil, iglesia. Como muchos se lo han pintado, no es fácil. Seguir a Jesús verdaderamente como Él quiere que lo sigamos es costoso. Lo que el Señor nos estaba diciendo es: si tú me quieres seguir, debes estar dispuesto a morir. Toma tu cruz. Y la cruz, ¿qué significa? Muerte. Tienes que estar dispuesta a morir. ¿Cómo así, pastora? ¿Y ahora me van a matar? No, no se trata de eso. La vida cristiana es de estar muriendo todo el tiempo. No es que muero y vuelvo y resucito, muero y vuelvo y resucito. No, es morir ¿a qué? A nuestra carne. En el libro de Gálatas dice que las obras de la carne son manifiestas, y habla de la lascivia, del adulterio, de la fornicación, de la hechicería, de los pleitos, de las contiendas, de los celos, de las enemistades, de las iras, de las borracheras, homicidios, envidias. Bueno, lo pueden leer en su casa, Gálatas 5 del 19 al 21. Y entonces usted dirá: pero ¿cómo morir a qué? Si yo ya no soy borracho. ¿Cómo morir a qué? Si yo ya no adultero, si yo ya no fornico. ¿Morir a qué? Si yo ya no soy idólatra. ¿Morir a qué? Si yo ya no digo palabras groseras. ¿Morir a qué? Si yo no soy hechicero. Buen punto. Tal vez tú piensas que esas son las cosas, las únicas cosas a las que tienes que morir. Pero no, muchos de ustedes se suscitan en medio de ustedes enemistades,
envidias, iras, celos, contiendas. En muchos de ustedes hay orgullo. Orgullo. Y si tú quieres tomar la cruz, no hay cruz sin que tú dejes el orgullo. Es decir, necesitas morir al orgullo. El orgullo es un veneno humano. El orgullo daña muchas vidas, daña familias. El orgullo daña relaciones. El orgullo a no cambiar. Yo soy así, así me criaron, es muy difícil cambiar. Y entonces se esconde una falsa humildad diciendo, es difícil cambiar. Yo intento, pero es difícil cambiarlo. No es verdad. Si tú le dices al Espíritu Santo que te ayude con tu orgullo, vas a cambiar. Entonces, morir al orgullo. Ese que no te deja ser diferente, ese que no te permite dar amor, ese que no te permite ayudar a los demás, ese orgullo que no te permite doblar tus rodillas y reconocer tus errores. Necesitamos morir a ese orgullo. Hay que morir al pasado, aquellos recuerdos que te han traído dolor, aquellos recuerdos que te han traído amargura, aquellos recuerdos que te han marcado tanto, que te ha hecho ser la persona que eres ahora, que no es precisamente una persona que agrade a Dios, no es precisamente una personalidad que agrade al Señor y que te lleve a una vida de bendición. Morir a eso. Hay que morir a todas esas cosas, a lo que eras antes de conocer a Jesús. No se puede ser la misma persona antes de que Él haya llegado a nuestro encuentro y ahora, meses, días o años después, Jesús cambia algo en nuestras vidas, pero tú eres quien tiene que poner de tu parte también. Cada uno de nosotros. Es necesario morir a los rencores, es necesario morir a las enemistades, es necesario morir a las envidias, es necesario morir, y en los cristianos se ve muchísimo la envidia. Es necesario morir al desamor, al poder ayudar a otro, al poder darle una palabra de aliento, de amor, al poder dar un abrazo. Es necesario morir a eso. Pero nuestra carne debemos de estarla enterrando, todo el tiempo crucificando, porque la carne siempre quiere ser superior a nuestro espíritu. La Biblia dice que el espíritu siempre va a estar dispuesto, pero que nuestra carne es débil y siempre nuestra carne quiere ser superior a nuestro espíritu. Pero la carne se vuelve superior a nuestro espíritu cuando nosotros damos más a la carne que al espíritu. Si tú tienes un par de pollos que estás alimentando y entonces este es el pollo A y este es el pollo B, y a este pollo de vez en cuando le das comida, ¿sí? De vez en cuando le alimentas, cada que te acuerdas, cada que quieres, cada que puedes, le das comida, entonces ese pollo prácticamente se va volviendo flaco, debilucho, no tiene fuerzas, se va a desnutrir, probablemente va a morir. Pero a este que está aquí, todos los días lo alimentas, le das el mejor alimento, como tipo pollo de campo, y lo estás cuidando, estás todo el tiempo pendiente de él. Ese pollo se va a engordar y va a ser un pollo muy, muy, muy agradable a los ojos, ¿verdad? Y a la muela también. Y prácticamente eso es lo que nosotros hacemos muchas veces. Este pollo representa nuestro espíritu y este pollo representa nuestra carne. Y le das mucha más de comer a tu carne que a tu espíritu. Y cuando le das más de comer a tu carne que a tu espíritu, entonces llegó el momento en que el pollo muera. Vas a morir espiritualmente. Y tu carne se va a engordar y te controla. Y tú dirás, pero ¿y por qué? Si yo quiero dejar esto, si yo quiero que esto ya no esté en mi vida, ¿por qué no he podido? Porque tu carne es más fuerte que tu espíritu. Y tú sabes cómo alimentar a tu carne con tus deseos, con tus pasiones, con aquello que te pide. Si la carne te pide, tú le das y le das y le das. ¿Y cómo alimentar al espíritu? A través de la oración, de la búsqueda de Dios, del quebrantamiento, del ayuno.
a través de la palabra de Dios, así alimentas a tu espíritu. Siempre el espíritu debe de estar por encima de la carne para que no te gobierne. Pero muchos quieren ser fieles a Dios, quieren ser buenos cristianos, pero quieren vivir un cristianismo como de supermercado. Cuando tú vas a un supermercado, ¿cómo es? Tú escoges lo que te quieres llevar, ¿verdad? Me quiero llevar esta marca de atún, esta no, me quiero llevar esta marca de aceite, esta no, me quiero llevar esta marca de arroz, esta no. Pues así muchos han convertido su cristianismo. Es como un cristianismo de supermercado donde tú eliges lo que te conviene, pero es totalmente contradictorio. Quieres ser fiel, quieres seguir a Cristo, pero eliges solamente lo que te conviene, lo que quieres, lo que a tu carne le conviene. Porque tú y yo no podemos decidir muchas veces por lo que nos conviene a nosotros, porque estamos gobernados por la carne, porque hay más carne en nosotros que espíritu. Entonces, ¿qué palabra de Dios obedecen? ¿Qué palabra de Dios no obedecen? La organizan a su carne, a sus propios pensamientos. Entonces yo esto lo voy a cumplir, esto no, esto lo voy a hacer, esto no. ¿Sí? Muchas veces nos pasa. O acomodan la palabra de Dios a como les gusta, a como la necesitan. Unas cosas las cumplen, otras cosas no. Otros viven el cristianismo conforme a las corrientes de este mundo. Lo que les decía ahora, cuando nosotros iniciamos, cuando yo inicié hace 20 años, el cristianismo era totalmente diferente a lo que es ahora. Totalmente diferente. Nunca. A mí me enseñaron que no debía de permitirme ni una gota de alcohol, ni una gota. Me enseñaron a través de la palabra, porque allí habría una puerta. Pero hoy en día la gente consume cosas que tienen alcohol, que cerveza, que vino, sí, bueno, cosas que consumen alcohol, que tienen alcohol. Y eso, en realidad, es tomar la cruz. ¿Por qué lo haces? Ah, es que una chela para el calor. Tómate una limonada. Ah, que una copita de vino es delicioso para relajarse. O sea, ¿en serio? ¿En serio? Debemos de dejar de permitirnos cosas. Dejar de permitirnos cosas. Muchas personas hasta escuchan música mundana, que porque no tiene nada de malo. Que porque eso no tiene nada de malo. No. Tienes que ser radical con tus pensamientos, radical con tus convicciones. Y no se trata de convicción, no se trata de, porque convicción es la seguridad de lo que piensas o de lo que sientes. Se trata de lo que piensa Dios. No es convicción, no es esa seguridad de lo que piensas o de lo que sientes. Es que piensa Dios. Tú te has puesto a pensar, aquellos que toman cerveza o que se toman un vino con alcohol, o que bailan, o que escuchan música del mundo, ¿tú te has puesto a pensar qué piensa Dios? Porque Él te está viendo. Los pastores no los vemos, pero Él te está viendo. ¿Tú te has puesto a pensar qué piensa Dios? Cuando nosotros fuimos a Europa, que Dios nos dio la oportunidad, allá no te ofrecen jugo, no te ofrecen gaseosa, allá te ofrecen vino. De hecho, en el mismo avión, cuando le van a dar a uno la cena o el almuerzo, te ofrecen vino blanco, vino tinto o agua. Ellos no te ofrecen jugo. No eres fiel si prefieres vivir para ti. Si prefieres hacer el cristianismo a tu voluntad, si prefieres hacer lo que tú quieras, no se es fiel para nada. Seguir a Cristo es para tomarlo muy en serio. Seguir a Cristo no es una moda, no es una moda. Y cuando lo intentamos acoplar a nuestros caprichos personales, entonces con mayor razón estás demostrando que te falta muchísimo para poder ser un cristiano como Jesús quiere que lo seamos. ¿Cuántos años llevas tú de cristiano? Yo sé que todos los días tenemos que estar trabajando en eso, muriendo a eso. Pero, ¿qué tanto empeño estás colocando? ¿Qué tanto
estás dando de ti mismo? ¿Qué tanto estás dispuesto a morir? Hay que morir, hay que morir. ¿Cuántos años llevas de cristiano? ¿Y cuántos años llevas de verdad siguiendo a Jesús? Una respuesta difícil, pero puede ser muy confrontadora y te puede ayudar a encaminarte de nuevo. Dice en Juan capítulo 12, versículo 24, lo voy a leer en la versión lenguaje actual. Ustedes saben que el grano de trigo no produce nada, a menos que caiga en la tierra y muera. Y si muere, da una cosecha abundante. Tened lo que dice este texto. Para que el grano de trigo pueda dar una cosecha abundante, tiene que caer y morir. Si no muere, no hay fruto. Y eso nos pasa a nosotros. Hay muchos cristianos que están estancados, no por la iglesia, no por el pastor, no por tu líder. Están estancados porque no han muerto. No llevan fruto porque no han muerto. Y el fruto como cristiano es un cambio de vida. Tú quieres ver algo diferente, entonces tú dices, llevo muchos años como cristiano. Y hay gente que se retira de la iglesia, deja de congregarse, deja de buscar a Dios porque dicen que lleva mucho tiempo como cristianos y que no ha pasado nada. Ajá, ¿y de quién depende? Si tú y yo tenemos tres enemigos muy fuertes, o dos enemigos muy fuertes. Uno de ellos es Satanás. Y dice la Biblia que tú y yo tenemos autoridad sobre Satanás y sus planes en el nombre de Jesús los hollamos bajo nuestros pies. Y el otro es la carne. Y en la carne tú tienes el dominio. Tú tienes el dominio. Entonces, si tú no has muerto a tu carne, tú no puedes llevar el fruto. Por eso tu vida cristiana no ha avanzado. No por la iglesia, no por el pastor, no por la predicación, no por el cristianismo en sí. Eres tú, es la persona de cada uno de nosotros. Hay que morir para llevar ese fruto. Si no mueres, no hay resultado en tu cristianismo. No hay cristianismo sin muerte. No hay cristianismo sin muerte. ¿Y quién dijo que era fácil seguir a Jesús? ¿Quién dijo que era fácil seguir a Jesús? Si tú lo sigues de verdad, como Jesús está pidiendo que lo sigamos, no es fácil. Pero lo que yo sí te puedo asegurar es que tu cosecha será abundante. Abundante, iglesia. Concluyo diciéndote algo muy sencillo, muy simple. No hay cristianismo sin negación. No existe el cristianismo sin negación. Y no existe cristianismo sin cruz. No hay cristianismo sin muerte. Y si seguir a Jesús no te está costando, probablemente tú no lo estás siguiendo, sino que lo estás viendo de lejos. Me encantó esa frase que leí hace tiempo y me confrontó. Si no te está costando seguir a Jesús, probablemente lo que estás haciendo es viéndolo de lejos y no lo estás siguiendo. ¿Por qué no oramos? ¿Por qué ahí donde estás no sé, te pones de rodillas o inclinas tu rostro como el Señor quiera que estés, como necesites en el Espíritu estar en esta hora para poder humillarte delante de Dios y decirle, Señor, perdóname. Perdóname, Señor, perdóname. Porque me he llamado cristiano, pero qué tanto de cristiano tengo. Perdóname, Señor. Hoy tú me estás diciendo con tu palabra que para poder seguirte necesito negarme a mí mismo. Y muchas veces lo único que busco es hacer mi propia voluntad. Dejarme llevar por mis propias pasiones, por mis deseos. Perdóname, Dios mío, perdóname. Perdóname porque muchas veces he antepuesto mi voluntad a la tuya.
Perdóname, Señor, porque he obviado tu voluntad, porque la he ignorado, porque no la he obedecido, Señor, perdóname. Perdóname por siempre querer ser yo y yo por encima de todo, sin saber qué piensas tú o qué quieres tú. Y aún sabiéndolo, Señor, no obedeciéndolo, Señor, perdóname. Perdóname, perdóname, Señor, perdóname, porque me he dejado llevar por las corrientes de este mundo. Perdóname por lo que tú me estás pidiendo aquí, es que necesito llevar la cruz. Y esa cruz significa muerte, iglesia. Necesitamos morir. Vamos, dile al Señor, yo hoy muero al pecado, yo hoy muero a mi carne, yo hoy muero al orgullo, yo hoy muero al pasado, yo hoy muero a los rencores, al resentimiento, hoy muero a la altivez, hoy muero a las enemistades, al enojo, hoy muero, Señor, a hacer mi voluntad, hoy muero, Dios mío, a mi propio yo, para que tú vivas en mí, para que tú crezcas en mí. Porque quiero seguirte hasta el final de mis días, porque quiero estar cerca de ti. Yo no quiero verte de lejos, Señor. Yo quiero ser un discípulo tuyo, quiero aprender de ti cada día, quiero crecer en ti, quiero crecer en tu palabra, quiero crecer en tu amor, quiero crecer en el Espíritu. Yo quiero ser como tú, Señor. Quiero seguirte, quiero ser tu ejemplo. Ya que a pesar de que ibas a morir de una forma tan fuerte, tan dolorosa, tan vergonzosa, y aún sabiendo cómo será lo difícil que tuviste que pasar, sabiendo ya que ibas a morir así, y después ya muriendo de esa manera, muy difícil, pero aún así tú no quisiste quebrantar la voluntad del Padre. Tú quisiste hacer la voluntad del Padre aún por encima de que te doliera. Señor, danos tu valentía. Danos tu capacidad de determinación a hacer la voluntad del Padre. Jesús, danos lo que tú tenías, Señor, que no te dejó dejar a un lado ese gran propósito que hoy nos tiene en salvación, en redención, en libertad. Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor. No es lo que yo piense, es lo que tú piensas. Señor, perdónanos, porque muchas veces nos dejamos llevar por nuestras propias convicciones. Pero no es mi convicción, es tu pensamiento el que importa, Señor. Es tu pensamiento, es tu palabra, es lo que tú ves en mí, Señor. Eso es lo que importa. Yo quiero ser agradable ante tus ojos. Yo quiero ser una cristiana. Vamos, dile al Señor: Señor, yo quiero ser un cristiano que lleva fruto. Padre, yo oro por mis hermanos que están allí, que tal vez se sienten estancados espiritualmente, que se sienten estancados ministerialmente, aquellos que se sienten estancados, Señor, en su vida cristiana. Oro para que tú los libertes, oro para que tú les ayudes, oro aún para que ellos puedan sujetarse a su autoridad, oro aún para que ellos puedan negarse, para que ellos puedan morir. Oro, te ruego, Señor, en el nombre de Jesús, para que ellos puedan ver su crecimiento en ti, para que lleven ese fruto que viene de ti, Señor, para que puedan caer y morir, Señor, y llevar ese fruto que solamente tú quieres. Oh Dios mío, gracias. Gracias por tu oportunidad, Señor. Gracias, Señor. Hoy decido perder mi vida a causa de ti para ganarla. Para ganarla, vamos, dile al Señor hoy: decido perder mi vida a causa de ti, porque perdiéndola por tu causa, la ganaré. Hoy decido hacer tu voluntad. Hoy decido morir a mi carne, Señor. Hoy decido ser una cristiana de verdad, conforme a tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. 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 Si tú recibiste esta palabra, compártela con otras personas, atesórala en tu corazón y sigue masticando en ella, sigue meditando en ella, porque muchas veces escuchamos las predicaciones y las dejamos allí archivadas.
pero necesitamos seguir meditando en la palabra que Dios nos predica para que nosotros podamos ir poniéndola por obra. Quiero invitar también, si tú nos estás visitando por primera vez o estás reconciliándote con el Señor, porque no haces esta oración después de mí. Es una oración, es un paso, es un primer paso para que puedas cambiar tu vida. Es un primer paso para convertirte en un hijo de Dios. ¿Por qué no cierras tus ojitos y dile ahí al Señor: Señor Jesús, en esta mañana reconozco que soy pecador, pero te pido perdón. Dios, quiero cambiar, quiero ser diferente para ti, ayúdame. Hoy, Señor, te abro las puertas de mi corazón y te pido que entres a mi vida y que me restaures, pero que te conviertas en mi Señor y en mi Salvador. Dile: quiero seguirte de verdad. Quiero seguirte, quiero ser de aquellos que se niegan por ti y aquellos que mueren por ti. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendigo tu vida, bendigo tu familia. Nos vemos en una próxima transmisión y los extraño mucho. Un abrazo.